ensuciamos, dejamos un solo cochinero, servilletas, le damos vuelta al refresco, botamos café, dejamos ahí todo sucio. Nadie se preocupa por ir a traer la vacuum y dejar limpio o recoger las migajas que dejamos en la mesa, ¿sí o no? Nadie lo hace. Yo he dejado ahí, aún en restaurantes donde es la costumbre de llevar los platos y ponerlos en algún depósito, en algún lugar, en algún recipiente. Yo he visto a muchas personas que se levantan y ahí lo dejan. Claro, no es su mesa, no es su casa, no es su hogar, y por eso no le importa. Y a mí me gusta cómo Dios plantea en este versículo que nosotros tenemos que confiar que Él es nuestro Dios primero, pero que luego tenemos que apropiarnos de algunos aspectos que son importantes, porque a todos nos gustan las bendiciones. ¿A quién no le gustan los regalos el día de Navidad? Dígame usted. Pero yo estoy esperando los calcetines que me va a llevar mi suegra, ¿verdad? Y yo estoy esperando el regalito que me van a llevar los hermanos. Y yo digo, ay, ¿por qué hago yo tanta bulla en diciembre que voy a cumplir años yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que usted no se me haga el loco y me traiga mi regalo, hermano. A todos nos gustan las bendiciones, pero muchas veces nos gustan las bendiciones sin compromiso. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener bien claro. Señor, bendíceme. Ay, hijo, pero tú no obedeces. Señor, bendíceme, pero hijo, sos un rebelde. Señor, bendíceme, al nomás te doy la bendición, te vas de la iglesia, hijo. Al nomás te doy trabajo, te desapareces. Al nomás te di carro, ya no vuelves a llegar. Te di el aumento de salario y hoy solo de vacaciones pasas. Y no estoy diciendo que las vacaciones sean malas, yo las recomiendo. Cada familia, cada año tiene que darse por lo menos una vacación, una por lo menos. Pero de preferencia, más de una. ¿Ah? ¿Cuántas hermanas están de acuerdo conmigo? Ah, yo sabía. Pero el punto en este versículo es, cuando el Señor dice, cuando clames a mí, recuerda una cosa. Yo tengo que ser tu Dios, no el Dios de esa iglesia, no el Dios de esa denominación, no el Dios de aquella religión, no el Dios de aquella persona. Un gran problema por los que allá afuera muchas veces sufren de envidia de nosotros es que nos ven bien bendecidos. Aún en medio de los problemas somos felices. ¿Y qué hacen? Criticarnos y decir de nosotros que somos unos masoquistas. No es que seamos masoquistas, es que sabemos esperar en el Señor. Eso es lo que sucede. Y eso hace la diferencia aún frente a un mismo problema. Entonces resulta que el Señor dice, hey, a mí no me interesa lo que tú veas que he hecho en la vida de otros. Yo quiero que tú me veas como algo tuyo. Y por eso es que Él nos dicta, nos prescribe pues en este versículo. Yo quiero que tú me veas a mí como tu fortaleza. Diga conmigo, Jehová es mi fortaleza. Diga conmigo, Jehová es mi fuerza. Y diga conmigo, Jehová es mi refugio. Si usted vive de esa manera, hermano, Jehová es mi fortaleza, mi fuerza y mi refugio. Sus aflicciones, no le digo que no van a venir, pero las va a poder enfrentar mejor. Y va a poder trabajar mejor. Por eso, hermano, es que yo quiero que usted mantenga primero la calma y busque a aquel a quien todo lo puede. Su nombre es Jehová de los ejércitos. En Proverbios 18:10 dice, permítame. En Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿A él qué? Correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿A él qué? Corre. Hermano, cuando usted esté pasando por una aflicción, corra. Yo no voy a pedir que levanten la mano los que no tienen documentos para estar en este país. No lo voy a hacer. Pero ¿qué pasaría si dijeran, son las 11:05 en este momento, a las 11:30 van a empezar a regalar ciudadanía en la Euclid y la Holt? ¿Se queda vacía la iglesia? Se queda vacía la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿van a ir caminando? Van exactamente. Más importante que nuestra ciudadanía americana es nuestra ciudadanía celestial.
y más importante que las cosas del mundo son las del cielo. Por tanto, tenemos que buscar corriendo las cosas de Dios. Corra, corra. Cuando esté pasando por una aflicción, corra a ponerse de rodillas. Corra a clamarle a Dios. Corra a pedirle al Señor. Vaya, hermano. Hay algunas personas que aceptan el engaño de creer que Dios está demasiado ocupado. Dios está demasiado. A mí nunca se me va a olvidar. Lástima que la hermana Olgi no está, se levantó para ir a servir al ministerio de tesorería. Pero la hermana Olgi, me recuerdo cuando una vez yo dije, aún cuando yo voy a comprarme un par de calcetines, yo le pregunto al Señor y le pido al Señor mis calcetines. Por eso que mi suegra siempre me regala calcetines. No, mentira, hoy me regaló una camisa. ¿Ah? Y ella me dijo, no, yo no creo que hay que molestar para tanto a Dios. Es que Dios nunca va a ser molestado cuando ve que sus hijos vienen a Él a pedirle cosas grandes o cosas pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque Él es un buen papá, Él es un buen protector, Él es un buen proveedor, Él es un buen cuidador. A Él le gusta sustentar, a Él le gusta sanar. ¿Usted cree que a Dios le gusta maldecir, hermano? A Él le gusta bendecir. Pero yo muchas veces atraigo la maldición a mi vida por mis propios hechos, por mi desobediencia, por mi rebeldía. Entonces, cuando usted esté pasando por un problema, usted lo que tiene que hacer inmediatamente es correr. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es Dios fuerte? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios grande? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Por qué corre a otras cosas que son débiles frente a Él? Corra a Él, hermano. ¿Cuál es su necesidad hoy? No importa. Dios tiene la solución perfecta para cada una de nuestras necesidades. Dígame, iglesia. Luego tenemos que ver lo que el versículo dice. Dice, fortaleza mía. Tenemos que aprender a vivir. ¿Por qué muchas personas no se apasionan, no se emocionan como nosotros con el evangelio, con la iglesia, con las cosas del cristianismo? ¿Por qué? Porque no han vivido en carne propia lo que es ser un hijo de Dios. Y todo cambia cuando yo siento que la gran fortaleza de Dios es mía. Y cuando Dios se declara para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, que es fortaleza nuestra, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que imaginarnos que es una ciudad amurallada. Y son murallas, son muros, son paredes invencibles. Y nadie las puede abolir, nadie las puede tumbar, nadie las puede derrumbar, porque no hay nadie tan poderoso ni tan grande como nuestro Dios. Entonces, déle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, requiere un acto de fe. Ahora, ¿yo puedo ver esa muralla? No, porque es una muralla espiritual. Pero sé que esa muralla espiritual tiene efectos aún sobre asuntos de la carne. No importa que se levante el mismo infierno con su Satanás contra nosotros. Nuestro Dios es más fuerte, es más grande y además Él ya venció y ya lo derrotó en la cruz. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a ver nuestros problemas de esa manera, desde ese punto de vista. El afligido debe de creer que Dios pelea por él. Dios pelea por usted, hermano. ¿Sabe por qué usted y yo no subimos a la cruz? ¿Sabe por qué? Primero, porque hubiéramos muerto sin dar ningún resultado para nadie ni para nosotros mismos. Y segundo, porque de todos modos en la lucha espiritual hubiéramos sido vencidos. Mas Él venció no solamente a la cruz, sino que Él venció a la muerte, venció a la tumba, venció a Satanás y venció al infierno. ¿Por Él? No, porque Él es Dios, lo venció por nosotros. Por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos podido escapar ya de las llamas del infierno? Sencillamente porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuánto confiamos que nuestra salvación está segura en la mano de Dios? Ah, porque se ha cumplido lo que dice ese versículo. Fortaleza, ¿qué? Mía. El día que yo muera, ninguno de ustedes me va a acompañar, ni lo va a querer hacer. Ay, tan bueno que era el pastor. Me voy a ir con él allá al horno, porque a mí me van a cremar. ¿Ah? No, era bueno, pero que se creme solito, ¿verdad? Que lo metan al horno solito, ¿verdad? Ahí solito. ¿Ah? Bueno, hermano, algo importante entonces es que es un asunto personal. Cuando llegue el momento de la aflicción,
Cuando llega ese momento en que se nos empieza a caer hasta el pelo por el estrés. Cuando llega el momento en que empezamos a producir adentro hasta piedras, cálculos y viene un montón de enfermedades a causa del estrés, el único que nos puede liberar es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento lo único que importa es mi fe puesta en mi Dios. Dice amén, iglesia. Mi fe puesta en mi Dios. Dice amén, iglesia. No importa si el demás mundo, el resto del mundo no cree en Él. No importa. No importa que yo crea en Él. Él es mi Dios. Los otros dicen no hay Dios, problema de ellos. Ellos al final de los tiempos van a tener que dar cuentas y van a enfrentar las consecuencias por hacer esas confesiones. Pero yo sí creo que hay un Dios y ese Dios es mi Dios. Y es también mi fortaleza. ¿Qué más dice el versículo? Que es mi fuerza. Pero así como el Señor hará lo que le corresponde a Él. Cuando yo declaro que Él es mi fortaleza, Él hace lo suyo. Él pone una ciudad amurallada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que creemos en Él y nos defiende, dice la palabra. Pero ¿qué quiere decir fuerza mía? Hacer un esfuerzo más allá en creer que Dios todo lo puede y que Dios todo lo sabe. Y no dejar que las cosas del mundo me muevan. Yo sé que estoy pasando por un momento de enfermedad. Yo sé que estoy pasando por un momento de aflicción. Yo sé que estoy pasando por un momento difícil. Pero yo no voy a dejar que las cosas de este mundo me engañen y me hagan dudar de mi Dios. O pongan confusión en mi mente. Yo creo que Dios está en control. No importa que las cosas ahorita ni las entiendo, no las comprendo, no las puedo razonar, no las puedo ni siquiera ver. Yo no veo la solución. Yo no veo el final de mi aflicción. Yo no veo el final de mi camino. Yo no lo veo. Pero yo sé que hay un Dios que todo lo ve. Yo sé que hay un Dios que todo lo puede. Yo sé que hay un Dios que todo lo sabe. Y aunque yo no sepa solucionar este problema, yo sé que si dependo de Dios, Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza. Él lo va a solucionar. Y lo va a solucionar no por un momento, sino que lo va a solucionar para siempre. Dice amén, iglesia. Dice amén, iglesia. Dígame, iglesia. Mi fuerza. Claro, cuando viene la debilidad, mejor dicho, cuando viene la enfermedad, ¿qué es lo que se debilita? La salud, el cuerpo. El cuerpo podrá estar débil, pero el alma tiene que estar fuerte en el Señor. Y todo va a depender de cuánto creamos nosotros en su palabra. Cuánto hayamos alimentado nuestra alma con su palabra. ¿Cuándo aparece el versículo que nos auxilia? ¿Cuándo aparece esa palabra que nos rescata? Cuando la hemos puesto en nuestra mente y la hemos asimilado y la hemos rumiado y hemos tratado de ponerla en práctica. Cuando yo digo entonces que Él es fuerza mía, también tengo que entender que Él es refugio mío. Y hermano, yo te quiero decir una cosa. Yo sé que hay problemas que van a debilitar tu vida. Te van a hacer llorar. Te van a quebrantar. Van a haber noticias que te van a sacudir. Los cimientos de la misma vida muchas veces uno siente que se desboronan y desaparece esa fortaleza por alguna razón. Pero no es el tiempo de pensar en el suicidio. No es el tiempo de pensar en huir. No es el tiempo de pensar en renunciar. Es el tiempo de creer. Y es el tiempo de refugiarse. Cuando el Señor dice en el versículo, yo quiero que usted lo vea ahí: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío. Él lo que está diciendo es: acepta que te sientes débil y acepta que te sientes desamparado, pero ven, corre, refúgiate en mí. ¿Y cómo un hijo de Dios se refugia en Dios? Primero, refúgiese en la oración, hermano. Muchas veces vamos a llorar al escritorio de un ejecutivo de un banco porque la situación económica nos está apretando, y no por nuestras lágrimas se va a volver sensible el corazón de esa persona. Pero cuando yo derramo mis lágrimas delante del Señor en oración y súplica, se cumple lo que dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo qué. Clama a mí y yo qué. Clama a mí y yo qué. ¿Cómo? Solo Él sabe. ¿Cuándo? Solo Él sabe. Pero Él va a responder, porque Él es fiel. Refúgiese en la oración. Refúgiese en la Biblia, hermano. Seque las lágrimas un poco. Abra el libro de los Salmos. Qué sabroso es cuando uno está pegando una gran chillada.
Y uno va a la Biblia y de repente uno abre la Biblia, José 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Y uno se chupa todos los mocos, va. Mira que te mando que te esfuerces. Y ya. ¿Eh? Y que seas, ¿qué? Valiente. ¿Y qué más? No temas. No le temas a la amenaza de quedarte pobre. Muchas veces buscamos más a Dios cuando somos pobres que cuando somos ricos. Hay muchas veces que la pobreza es una bendición más que la riqueza, hermano. Porque por la riqueza, ¿qué viene al corazón? Orgullo, vanagloria, soberbia, altivez. Tengo dinero, no necesito de Dios. Tengo dinero, no necesito de nadie. Ellos que vengan a pedirme porque yo tengo al Dios dinero en mi corazón. El problema para esa persona es cuando se le termine la vida. Que el Dios dinero no puede abrir las puertas del cielo. Que el que abre las puertas del cielo se llama Jesucristo. Entonces, por un tiempo va a venir esa confianza, ¿ah? Pero nosotros no. Nosotros nos tenemos que refugiar en la Biblia. Refugiarnos en la iglesia. Nunca se me olvida a mí cuando la hermana Betsabe. Hermana Betsabe, levante la mano. Levante la mano. Allá está la hermana Betsabe, mire. Allá está la hermana Betsabe. Ella acaba de enviudar de un gran hombre, un gran siervo, el hermano Juan Cruz. ¿Y qué fue lo que me dijo la hermana? Al nomás termine todo esto, que pasen los actos fúnebres y todo, y ya esto vuelva otra vez a la tranquilidad, yo vuelvo a mi casita, me dijo. Ah, sí, hermana, le dije, está bueno que vaya a su casa. No, espérese, me dijo. Usted no ha entendido, me dijo. A mi iglesia, pues, porque quiero ver a mis hermanos, me dijo. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que alguien que busca la oración, la Biblia y la iglesia, yo no estoy diciendo que no va a tener problemas, pero los problemas los vamos a enfrentar mejor, con una mejor actitud. Vamos a tener fe. Ese problema, algunos, ¿para qué les sirve el problema? Para destruirlos. Mas a nosotros el problema nos vuelve más fuerte. ¿Qué fortalece? Nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en su palabra, nuestra confianza en las cosas de la iglesia. Hombre, tiene razón. Si yo me recuerdo que aquel día que estaba pasando por aquel problema, le oré al Señor. Yo no sé cómo, pero Dios resolvió mi problema. Dios me trajo la salud. Estaba pasando por problemas con los hijos rebeldes y de repente volvieron y cambiaron su actitud. Y cambiaron. Yo hace algunos meses, oí una hermana bien quebrantada por su hijo que andaba con una muchachita que a ella no le gustaba a la hermana. Bueno, normalmente a las mamás no les gustan las nueras, ¿verdad? Pero bueno, ok. Y resulta que por esos milagros que Dios hace, le espantó a la muchacha. ¿Ah? Y hace como un mes me lo compartió. Hermano, estoy feliz, me dijo, porque mi hijo hoy es libre. Fíjese. ¿Ah? Veía que las cadenas de las tinieblas lo habían rodeado al pobrecito. Y el pobrecito estaba bien feliz con esas cadenas. Pero pudo más la oración de la mamá. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque esa oración llegó a los oídos de Dios y el corazón de Dios se mueve frente a un corazón contrito y humillado. Porque Dios no lo apartará jamás. Dígame, iglesia. Así que refúgiese en la iglesia. Y recuerde que estuvimos predicando este viernes que pasó. Estuvimos hablando sobre Sansón. ¿Y cuál fue el problema de Sansón? Sansón fue un juez para Israel. El 12º juez de Israel fue Sansón. Fue profetizado, fue dado bajo una gran bendición, bajo un gran milagro. Pero él se confió mucho de él mismo. Se autoconfió y no confiaba en Dios. Y no importa, hermano, porque fíjese que él pudo matar a un león, pero no pudo matar su lujuria. ¿Cuántas mujeres tuvo Sansón usted? Y yo digo, ¿cómo lo hizo? Si muchas veces yo no puedo con una, ¿verdad? Pero imagínense, pudo romper cuerdas nuevas, pero no viejos hábitos. Pudo derrotar ejércitos de soldados filisteos, pero no a su propia carne. Pudo demoler 2 columnas. ¿Se acuerda cuando termina la vida de Sansón? Se agarra de 2 columnas y que muera yo con los filisteos. Fíjese qué pobre confesión para un siervo de Dios.
Que muera yo con los paganos, que muera yo con los inconversos, que muera cuando Dios lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. ¿Ah? Pero viene él y se cuelga de esas dos columnas y pudo destruirlas, demolerlas y derrumbar un gran edificio. Pero él nunca pudo derrumbar las cadenas que ataban su corazón por amor al pecado y al vicio. Otra cosa muy triste que yo descubro en la vida de alguien como Sansón, habiendo sido llamado para la excelencia, habiendo sido llamado para lo mejor, para que esté sentado en las bancas de una iglesia y no en las sillas de una cantina o de un prostíbulo, Sansón pudo confiar más en una mujer pagana y no pudo confiar en su Dios. La vida de Sansón había sido producto de un milagro, como la vida suya. Y no estoy hablando de la vida que estamos viviendo en esta tierra, sino que estoy hablando de la vida eterna. La vida eterna es un milagro para cada uno de nosotros, dice amén, hermano. Pero muchas veces nosotros la echamos a perder, la menospreciamos, como Esaú menospreció su primogenitura, cuando Dios tiene guardadas grandes cosas para cada uno de nosotros. Por tanto, usted tiene que creer, hermano, pero también tiene que cuidar. Y mi último consejo, recuerde que mi primer consejo fue: primero mantenga la calma y busque a aquel quien todo lo puede y su nombre es Jehová. Segundo, considere el versículo, que Él es fortaleza mía. Diga conmigo, fortaleza mía. Diga conmigo, fuerza mía. Diga conmigo, refugio mío. Y hermano, no confíe en usted mismo. Haga un trato con Dios y no se mueva de allí. No se mueva de su fe. Piense en Dios siempre. Van a venir todo tipo de problemas contra usted cuando haya decidido creer en Dios. Hermano, no va a faltar el pariente que le va a reclamar porque usted ya no va el domingo a chupar con él, sino que mejor se viene a la iglesia. No va a faltar. No deje que eso lo debilite. No va a faltar la crítica que usted dejó a la religión de sus padres. Y que, hermano, no es asunto de religión, es asunto de relación. No es asunto de religión, es asunto de salvación. No es asunto de religión, es asunto de mi alma. Y yo no quiero ir a vivir eternamente al infierno. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? ¿Se da cuenta? Le sacamos. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Pues no deje que alguien ponga duda en su corazón. Y el último punto, hermano, yo le sugiero que haga un pacto con Dios. Haga un trato con Dios. Está pasando por una aflicción y yo le voy a decir cuál es el problema que yo veo. Y eso que soy hombre, de carne y hueso, común y corriente como usted, pero yo veo mucha infidelidad en el corazón de los hijos de Dios. Yo he visto a personas amargadas, viviendo una gran amargura por la aflicción que les vino, de cualquier tipo. Y cuando Dios les ha dado la bendición y les ha concedido la petición que ellos tenían, lo primero que hacen es abandonar a Dios. Sí, hermano. Yo he visto personas clamar por muchas cosas que los estaban afligiendo. Y cuando esas cadenas fueron rotas por la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hacen es abandonar la iglesia, abandonar la oración, abandonar la Biblia, abandonar todo lo que tiene que ver con Dios. Ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para la lectura de la palabra, ya no hay tiempo para el momento familiar, para el culto familiar. No haga eso, hermano, porque ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Y así como te pudo liberar de esta aflicción que estás pasando hoy, también te la puede volver a traer y peor. Y no es que te esté amenazando, hermano, pero ese es el estilo de vida de Israel. Los que estudiamos la historia de Israel nos damos cuenta que es un ciclo vicioso en el que vive Israel. Israel estaba afligido, clamaba a Dios. Dios lo libertaba, en la libertad lo convertía todo en libertinaje, se olvidaba de Dios y Dios lo volvía a someter. Volvían a clamar a Dios y Dios le decía, bueno, aprende. Y ese es lo último que le quiero decir. Tenemos que aprender de dónde Dios nos ha sacado. Primero, para seguir glorificando su nombre. Y segundo, para seguir siendo fieles, hermanos. Y yo quiero dedicarle este versículo que está en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis, ya me equivoqué. Apocalipsis 2:5. ¿Lo tiene, iglesia? Mire, hermano, y este es uno de los grandes problemas de la iglesia y de los hijos de Dios.
No recordamos de dónde nos sacó Dios. ¿Te acuerdas cuando eras infeliz con aquel hombre? Y tú creíste que la vida, tu vida dependía de ese hombre. Y mira, te libré de él. Te he puesto en mejores lugares. Te di mejor vida. Hoy eres una mujer independiente, pero nada te hace falta. Pero ya no quieres ir a la iglesia, porque ahí andas detrás de otro Drácula. Sí, y estoy hablando de mujeres mayores. Mujeres que ya han pasado por diferentes experiencias. Y después viene cualquier loco ahí y me la saca de la iglesia. Entonces no, mejor que cualquier marido es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que usted tiene que recordar que cuando Dios le haga un favor, cuando Dios le haya dado la bendición, recuerde Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo usted puede quedarse en la iglesia? Cuando empieza a hacer obra para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le quiero decir? Busque un ministerio. Póngase a trabajar, hermano. Póngase a trabajar, hermana. Póngase a trabajar. No deje que los demás trabajen por usted. Que le dé vergüenza, hermano. Póngase a trabajar usted. Bueno, ¿cómo es que otros van a tener ministerio y yo no? ¿Que al caso tengo algún impedimento? Tengo mis 2 brazos, tengo mis 2 piernas, tengo fuerza, tengo visión, tengo el oído, puedo hablar, todavía respiro. ¿Por qué no le voy a servir a Dios? Siéntase orgulloso de ser parte de la obra de Dios en este lugar, hermano. Yo tengo un eslogan que digo siempre: alcanzando al sur de California para Cristo. ¿Le gusta? Alcanzando al sur de California para Cristo. Pero los que calientan banca lo pueden decir: no, usted no está alcanzando al sur de California para Cristo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Póngase a trabajar. Y cuando usted se pone a trabajar, entonces usted puede decir con todo orgullo: alcanzando al sur de California. ¿Para quién? Pero no le están alcanzando otros, sino que lo está haciendo usted. Dice amén, iglesia. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel. Y cuando el problema toca a la puerta, el único que te puede liberar su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice amén, iglesia. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por este momento de reflexión. Gracias también, Señor, porque ha llevado el ingrediente de la exhortación, Padre, para aquellos que no quieren trabajar, para aquellos que no quieren hacer nada, para aquellos que solamente quieren hallar servida la mesa y no quieren ser parte del ministerio de alcanzar a este sur de California para ti, Señor. Tú sabes que lo he hecho intencionalmente, Padre, con el deseo de que no olvidemos de dónde nos has sacado, que nos has puesto en mejores lugares hoy, Señor. Tal vez muchos, por la misericordia de Dios, disfrutan de una buena familia, de un buen esposo, de una buena esposa. Los hijos han cambiado, la situación económica ha cambiado. Bueno, la manera de manifestarlo, de manifestar el agradecimiento, es sirviéndote, Señor. Sirviéndote cada día, haciéndome viejo en el ministerio, perdiendo muchas veces las habilidades corporales en la iglesia. Cada día quizás me voy a ir consumiendo, pero eso es solamente en el físico, porque el espíritu del que te sirve se rejuvenece como las águilas. El espíritu del que te sirve crece, madura, aprende, llega a las altitudes que tú has preparado para cada uno de nosotros, porque tú a nosotros no nos ves como hormigas, sino que nos ves como águilas. Por tanto, Señor, bendice la vida de todos mis hermanos que aquí sirven, que no se desanimen, que no se fatiguen, que no vuelvan atrás, que tengan confianza, que tengan fe, Padre. Y también te oramos por los que están afligidos. Quizás hay alguno aquí que está afligido, pasando por un momento, por una situación bien difícil. Te oramos pues, Señor, que tú satisfagas esa necesidad y conceda la petición de su corazón. Y mientras la iglesia me ayuda a orar, un llamado más. Habrá alguien aquí que dice: bueno, yo me quiero ir lleno de esta iglesia. La mejor manera de irte lleno, mi hermano, y sin problemas, es llevándote a Cristo en tu corazón. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está.
en señal de que recibe a Cristo como su Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida en la mano de Cristo? Levante su mano ahí donde está, en señal de fe y en señal de que usted decide por sí mismo o misma recibir a Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien? Hágalo hoy, hágalo hoy, hágalo hoy. ¿Habrá alguien? ¿No? Iglesia, póngase de pie, los vamos a despedir. Padre, te damos gracias por este servicio, gracias por este culto, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, estamos despedidos, las 11:30 en punto. Que Dios le bendiga. Mire, yo soy puntual para terminar. Usted sea puntual para venir el próximo domingo. A las 10 en punto lo espero.